Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hoy les traigo una historia llena de emoción, lágrimas y confesiones inesperadas. Halil Ibrahim Ceylan sorprendió a todos cuando, en plena presentación, decidió leer la carta de Esla. Una carta que no solo conmovió a la audiencia, sino que dejó ver un lado muy humano de dos figuras queridas por el público. Todo comenzó en una noche especial, donde los reflectores iluminaban el escenario y las miradas estaban fijas en Halil Ibrahim Ceylan. Nadie esperaba que él interrumpiera su actuación para sacar un sobre cuidadosamente guardado en su chaqueta. Con voz temblorosa anunció: «Esta carta es de Esla, y no puedo guardarla solo para mí». En ese instante, el público contuvo la respiración. ¿Qué podía contener esa carta? ¿Por qué decidir leerla frente a cientos de personas? Al abrir el sobre, sus manos no pudieron ocultar el nerviosismo. Las primeras palabras de Esla resonaron con fuerza: «Halil, sé que este momento no es fácil de compartir, pero necesito que mis sentimientos lleguen a tu corazón». La multitud quedó en silencio absoluto, y algunos asistentes ya tenían lágrimas en los ojos. Halil continuó leyendo, con voz entrecortada: «He luchado con mis emociones, he intentado mantener la calma, pero mi interior está destrozado. Mi vida ha cambiado desde que te conocí y no puedo callar más». Las palabras de Esla parecían una confesión sincera y dolorosa. El propio Halil, visiblemente afectado, detuvo la lectura por un momento, levantó la mirada y confesó al público: «In paramparca oldu, mi corazón está hecho pedazos». Esa frase, en medio de tanta tensión, provocó un suspiro colectivo. El dolor que transmitía era real, palpable. Era como si, por primera vez, los espectadores estuvieran presenciando un momento íntimo sin filtros. Esla, en su carta, también compartió una reflexión profunda: «No quiero que esto sea visto como un escándalo, sino como un acto de sinceridad». Las personas merecen saber que detrás de los aplausos y las luces hay corazones que sienten, que sufren, que aman con intensidad. Halil, al leer esas líneas, se llevó la mano al pecho y dejó caer una lágrima que no pudo contener. El público, conmovido, comenzó a aplaudir con respeto y emoción. Una mujer entre el público gritó: «Estamos contigo, Halil». Ese gesto espontáneo generó un ambiente de unión y empatía. Muchas mujeres, identificándose con la vulnerabilidad de Esla, comentaban entre sí lo valiente que había sido al poner en palabras lo que tantas veces se calla por miedo. El mensaje era claro: amar también puede doler, y mostrar ese dolor no es debilidad, sino fortaleza. Halil retomó la lectura, y en un punto clave de la carta, Esla escribió: «Si alguna vez dudaste de mi cariño, hoy quiero disipar esas dudas. Te he querido en silencio, te he extrañado en las noches más largas, y aunque mis palabras puedan herir, son mi verdad». Esa confesión dejó al público en un estado de asombro total. La sinceridad era tan fuerte que se podía sentir un nudo en la garganta colectiva. Halil, con la voz cargada de emoción, tomó aire y siguió leyendo las líneas que parecían desgarrar cada fibra de su ser: «No sé qué me depara el futuro, pero hoy necesito liberar lo que llevo guardado. No busco compasión, solo quiero ser honesta. Porque la honestidad, aunque duela, es lo único que puede sanar». Al terminar esa frase, el silencio fue tan intenso que se escuchaba el crujir de las sillas. Era como si todos hubieran dejado de respirar para acompañar ese momento. Un joven en la primera fila se limpió las lágrimas discretamente. Una pareja, tomada de la mano, se miraba con complicidad, como si esa carta también hablara de ellos. Halil, en cambio, parecía debatirse entre la fuerza y la fragilidad. Miró al público y, con una leve sonrisa que apenas ocultaba su tristeza, dijo: «A veces las cartas llegan para salvarnos, y otras, para mostrarnos cuánto hemos perdido». La lectura continuó. Esla confesaba en otro fragmento: «He guardado fotografías, recuerdos, incluso las notas más pequeñas que alguna vez me diste. Son mi tesoro escondido, mi refugio en los días grises».
No te escribo para que regreses, sino para que sepas que mi amor fue real. En ese instante, muchos en la audiencia no pudieron contener el llanto. La verdad de aquellas palabras atravesaba cualquier barrera. Alil, con manos temblorosas, se detuvo y cerró los ojos. El peso de esa carta era inmenso. Pero decidió continuar, porque sabía que detenerse sería como traicionar la valentía de Esla al escribir. No hay escenario suficientemente grande ni público lo bastante numeroso que pueda ocultar lo que siento. Mi amor es tan frágil como eterno. No sé si algún día volveré a verte, pero si estas palabras llegan a tu corazón, habré cumplido mi propósito. El teatro entero estalló en un aplauso contenido, respetuoso, como si entendieran que lo que acababan de presenciar no era un espectáculo más, sino una verdad desnuda frente a todos. Las luces parecían más cálidas, y el aire, más denso. Alil guardó la carta en su chaqueta y se quedó en silencio unos segundos, hasta que murmuró, «Gracias, Esla, por tu valentía. Gracias por recordarnos que somos humanos». Los asistentes, conmovidos, comenzaron a levantarse uno a uno, dedicándole una ovación de pie. Nadie pedía canciones ni actuaciones, todos querían respetar ese momento único. Afuera del teatro, algunos comentaban que nunca habían presenciado algo tan auténtico. Otros, simplemente, caminaban en silencio, reflexionando sobre sus propias historias de amor y pérdida. La noche quedó marcada como una de esas que no se olvidan. Las redes sociales se llenaron de mensajes, fotografías del instante en que Alil sostenía la carta y hashtags que se volvieron tendencia en cuestión de minutos. Almohadilla carta de Esla, almohadilla Alil conmovido, almohadilla el valor de amar eran solo algunos de ellos. Miles de personas compartían sus propias experiencias, inspiradas por la sinceridad de aquel momento. Mientras tanto, Alil regresó a su camerino con la mirada perdida. Se sentó frente al espejo, todavía con las manos temblando. Sabía que esa carta no solo había cambiado su noche, sino posiblemente su vida. El reflejo le devolvía la imagen de un hombre que ya no era el mismo. Afuera, la multitud coreaba su nombre, pero en su interior, el eco que resonaba era el de las palabras de Esla, «Mi amor fue real». Esa frase lo acompañaría durante mucho tiempo, recordándole que a veces las historias más grandes no se cuentan en canciones ni en guiones, sino en cartas sinceras que atraviesan el alma y dejan huella en quienes las leen. Alil, con lágrimas aún frescas, sonrió con nostalgia. Porque entendió que, aunque el dolor persistiera, la verdad de Esla había iluminado un rincón oculto de su corazón. Y eso, para él, ya era un regalo invaluable. Así que, si disfrutaron de este relato y quieren estar al tanto de más historias exclusivas, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejar su comentario. Díganme, ¿qué opinan de la valentía de Esla y la reacción de Alil? Su opinión es muy valiosa, y juntos seguimos construyendo esta comunidad. Nos vemos en el próximo video.